Es Andrea Cruz y muchísimas gracias por pasando parte de la tarde con nosotros, lo agradezco. Nosotros vamos a hablar por la próxima hora y media sobre eliminación de tuberculosis en niños y adolescentes en Latinoamérica. Se han publicado pocos informes sobre el mejoramiento de atención a la tuberculosis pediátrica en Latinoamérica, pero el diagnóstico y la prevención sigue siendo subóptima para niños y adolescentes con tuberculosis. Esta sesión tratará de inspirar soluciones a esos problemas de niños y adolescentes afligidos con tuberculosis en Latinoamérica. Los oradores de México, Brasil, Perú y Argentina presentarán formas innovadoras en las que sus países han implementado y están trabajando para vencer las brechas en la atención. Al fin de la sesión vamos a platicar sobre una discusión para facilitar el intercambio de ideas y colaboración entre oradores y participantes. Por eso ustedes no se deben ir después de las charlas y por favor deben sentir muy cómodo hablando con nosotros. Vamos a empezar con el doctor Orozco. El doctor Orozco es el líder clínico del Comité de Farmacoresistencia en el estado de Chihuahua y el director del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral de Servicios Médicos en la Frontera en Ciudad Juárez. Es médico cirujano y pediatra por la Universidad Autónoma de Chihuahua. El doctor Orozco tiene poco más de 25 años trabajando en el diagnóstico, tratamiento e investigación clínica de tuberculosis en niños y adultos. Él ha publicado diversos artículos sobre tuberculosis y otros tópicos médicos y este año lanzó la segunda edición de su libro de tuberculosis. Su trabajo se encuentra enfocado en la población migrante, en adultos y niños en la frontera del norte del estado de Chihuahua y en pacientes con tuberculosis resistente. Gracias, doctor Orozco. No, está bien. Okay. Con esto, ¿verdad? Este señalador y con este. Okay. Perfecto. Bien, pues buenas tardes y muchas gracias a Andrea por la invitación, al comité organizador. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Dicen una frase en nuestro querido México, esperemos que la mente capte lo que la nalga aguante, ¿verdad? Porque ya han tenido todo el día sentados. Esperemos que no sigan tan cansados para poder captar lo que vamos a hablar ahora y es un honor estar con los colegas de estos países latinoamericanos. Y bueno, pues la presentación que vamos a dar nosotros ahora es, entiendo que existen algunos modelos en todo el mundo, lo que vamos a hacer nosotros es platicar la experiencia de nuestro país, del hospital infantil, donde durante casi 23 años estuve yo trabajando en esta unidad y pues luego hablaremos un poquito más también de lo que tiene que ver con una propuesta que hicimos a nuestro gobierno, que lamentablemente, seguramente como muchos de ustedes lo han visto, son propuestas que van a dar al archivo sexto, digo al sexto de basura porque no les hacen caso y lamentablemente pues ahí quedan. Y no estoy hablando del gobierno federal, estoy hablando de nuestro gobierno estatal porque nuestro gobierno federal está haciendo lo propio. Además tengo que hablar bien porque aquí están los colegas del programa nacional, entonces, muy bien. No tengo ningún conflicto de intereses y bueno, yo considero que la tuberculosis es la pandemia permanente, es una enfermedad que hoy por hoy sigue matando millones de habitantes en el mundo. Es la enfermedad de causa infecciosa que más muertes provoca a nivel mundial y pues obviamente aquellos que queremos integrarnos a diagnosticar, tratar o investigar la tuberculosis, sabemos que al momento de tomar esa decisión, difícil decisión porque sabemos que hay un caminar de frustraciones importantes, pues esta es una verdadera cultura de servicio no a nuestros países, realmente a la humanidad. Entonces, voy a comenzar con lo importante. Esta es como ustedes pueden ver, es la posibilidad de un modelo que implica tener una atención integral para nuestros pacientes, una atención multidisciplinaria, donde están el paciente rodeado de todos los expertos, de todas las especialidades involucradas en este tema de la tuberculosis y pues por ende sabemos que para que este círculo, esta rueda tan importante de profesionales permanezca alrededor del paciente, se requieren de otros sectores, de otros entes que trabajen en este sentido. Y pues como ustedes pueden ver ahí, la iniciativa privada es importante que apoye en muchos aspectos. Es necesario contar con recursos humanos y económicos suficientes
y específicos para el programa de tuberculosis. Hoy en la mañana alguien decía del estado de Sonora en nuestro querido país, en México, es que tenemos al personal, les dan la base y en cuanto les dan la base, se los llevan a otros programas. El programa en el estado de Chihuahua es un programa que nunca ha tenido, en 26 años que yo tengo conocimiento de este programa, más de 7 u 8 personas responsables del programa estatal. Entonces, obviamente se requieren de recursos humanos y económicos suficientes y específicos para este tópico. Por otro lado, también es necesario, sobre todo, las áreas de asistencia, de investigación, de educación. Un tema muy importante que hemos visto aquí, de qué forma podemos generar un ejército blanco que apoye al diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, definitivamente es la educación. Educación en el sector de la comunidad, educación entre nuestros médicos. Hace 2 semanas di una plática a estudiantes de medicina de la Facultad de Medicina en el estado de Chihuahua y pregunté cuántas horas han tenido conocimiento de la tuberculosis a través de su currícula en los programas de medicina. Y arriba del 50% contestó que 1 hora. Menos del 10% contestaron que más de 5 horas durante toda la carrera, y estamos hablando de una carrera de 7 años en la carrera de medicina. Entonces, en tanto continuemos con esa pobreza de conocimiento entre los estudiantes de medicina, de enfermería y otras áreas comunes para la educación médica, definitivamente no vamos a tener los aliados que queremos tener para lograr erradicar o al menos disminuir sustancialmente los índices de prevalencia, de incidencia, de mortalidad de esta enfermedad. Y ven ustedes, existen otros argumentos importantes como son estímulos para el personal de salud. Un personal de salud que no es bien pagado, obviamente es un personal de salud que no tiene un estímulo adecuado para su trabajo, para desempeñar adecuadamente. Pero además de eso, también necesitamos estimular a las familias y a los pacientes que están dentro de un programa de tratamiento para la tuberculosis. Y un tema muy importante que no tiene que ver mucho con los niños, pero tiene que ver con la reintegración social. Normalmente ustedes saben que nuestros pacientes con tuberculosis son francamente discriminados y es muy común, estoy seguro que no nada más en nuestro país, que en cuanto las empresas consideran que este paciente saben de la enfermedad, inmediatamente los despiden de sus trabajos. Y entonces es importante que durante el tratamiento nosotros podamos darles las opciones de aprender artes y oficios para que podamos reintegrarlos socialmente y productivamente a la comunidad, pero sobre todo pues a través de programas que sabemos que al menos nuestro gobierno federal tiene, hay estímulos para microempresas donde estas personas a través del tiempo que duren en el tratamiento podamos capacitarlos en artes y oficios y ellos puedan tener el sustento familiar directamente en una microempresa. Pareciera una utopía, para muchos seguramente puede ser que un modelo de esta naturaleza puede ser eso. Sin embargo, pues les decía, vamos a platicar. Este era el hospital infantil cuando yo llegué en 1991 en la ciudad de Chihuahua. Era un hospital de una planta que no tenía más de 30 camas sensables, no tenía ni siquiera un departamento de urgencias bien establecido, pero pues este hospital, y a la fecha este hospital atiende en su mayoría a nuestra población indígena, que es la población tarahumara o llamada también población rarámuri. El 70% de esta población que llega al hospital infantil del estado de Chihuahua es población que llega con un diagnóstico diferente al de tuberculosis. Por ser una población vulnerable, por ser una población que vive en zonas altamente endémicas, nosotros nos metemos a un protocolo de estudio para tuberculosis y fue por eso que detectamos que este 70% venía con un diagnóstico diferente al de tuberculosis, pero se detectó la enfermedad con el protocolo que tenemos en el hospital. Es muy frecuente que estos pacientes se acompañen de problemas serios de desnutrición. El 70% también de estos pacientes presentaron algún grado de desnutrición y pues tenemos de todos colores y todos sabores formas de tuberculosis, desde una tuberculosis pulmonar, que es la más frecuente, hasta mielitis por tuberculosis, abscesos cerebrales por tuberculosis, escrófulas, etcétera. Este es un flujograma donde ustedes podrán ver que
la forma de atención. Inicialmente, en 1992, quien atendía a los pacientes con tuberculosis eran los responsables del departamento de infectología, que era un solo médico, que fue quien me formó en infectología pediátrica, el doctor Carlos Nesbitt Falomir, y él era el responsable de atender en aquella época, cuando yo llegué al hospital, de atender a estos pacientes. Vean ustedes que no teníamos un departamento de nutriología, teníamos a una sola psicóloga, pero era una psicóloga que atendía de forma ambulatoria a los pacientes, y normalmente enviábamos muestras al laboratorio regional, y lo pongo en rojo porque en aquella época el laboratorio regional a su vez enviaba muestras para cultivo, para otro tipo de técnicas diagnósticas para tuberculosis a nivel central en la Ciudad de México, y pues pasaban 3 o hasta 6 meses y los resultados no llegaban. Y entonces muchas veces o el paciente terminaba el tratamiento o el paciente lamentablemente fallecía, o en su defecto, como lo he dicho muchas veces, hay pacientes que abandonaban el tratamiento incluso sin haber iniciado el mismo. Entonces, lamentablemente también no había un control muy estricto al respecto, se enviaba al área de pediatría para que cada mes se le diera pues su vista al paciente. Sin embargo, muchas veces el paciente se perdía, no regresaba, porque en su mayoría los médicos pediatras en general no les gusta ver esta enfermedad. Luego entonces, en esa época teníamos apenas 16 especialidades, como ustedes pueden ver ahí. Luego, en el 98, cuando decidimos iniciar con la clínica de tuberculosis, ¿qué era la clínica de tuberculosis? Era un consultorio, pero ya teníamos mayor control de nuestros pacientes. Ya era el infectólogo que estaba en la sala de infectología y el infectólogo que estaba dentro de la clínica de tuberculosis. Incluso una estrategia que nosotros decidimos llevar a cabo fue tener los expedientes de estos pacientes de forma independiente al resto de los pacientes que se atendían de toda la población que se atendía en el hospital infantil, porque eso facilitaba la posibilidad de no perder la información. De otra forma, teníamos el expediente dentro del global del archivo general, y no era fácil encontrar lo que a este paciente se le estaba haciendo y qué interconsultas tuvo de control, sobre todo por la enfermedad tuberculosa. A la fecha no teníamos todavía nutrióloga, era la misma psicóloga, pero ya teníamos un poco más de control porque era un responsable de este consultorio, de esta clínica de tuberculosis, que se encargaba de darle atención a estos pacientes. Luego, ya en el 2006 tuvimos la fortuna de contratar a una nutrióloga, pero era la nutrióloga que se encargaba de hacer todos los regímenes dietéticos de todos los pacientes del hospital, y obviamente pues la carga de trabajo no permitía que tuviera oportunidad de ver de forma consciente a cada uno de los pacientes que nosotros solicitábamos la interconsulta. Pero vean ustedes que ya el área de laboratorio ya tiene un color diferente, y lo tiene porque ya en ese momento el laboratorio regional ya tenía la capacidad de hacer sus propios cultivos, de hacer sus propias pruebas de sensibilidad, al menos de drogas de primera línea, y ya son en ese momento muy pocas las muestras que se enviaban a la Ciudad de México, salvo para hacer estudios de sensibilidad a drogas de segunda línea. Y por otro lado, pues bueno, el hospital en aquel tiempo contaba con un albergue, pero un albergue para los pacientes indígenas, para las familias, y no tenía mayor capacidad a 30 personas dentro de ese albergue. En ese momento éramos 4 personas los que estábamos a cargo, era el equipo base: un pediatra infectólogo, una psicóloga, una nutrióloga y nuestra trabajadora social, que era la que se encargaba de hacer gestiones de despensas, de enviar a los niños a alguna casa hogar sustituta mientras damos el tratamiento. Era lamentable porque muchas veces teníamos pacientes hospitalizados durante todo el tratamiento, 6 meses, o dependiendo del tipo de tuberculosis, hasta 1 año. Tuvimos una pequeña con una enfermedad de POT, con mal de POT, que duró 1 año hospitalizada, precisamente porque no queríamos darla de alta y que no regresara a su lugar de origen, porque ustedes saben que la patología social pues es una de las peores enemigas, hablando de la mortalidad en los pacientes que tenemos con esta enfermedad. Ya en ese momento habíamos doblado prácticamente el número de especialistas. En el 2006 tenemos ya 31 especialidades. Ahí pueden ver ustedes la parte de nuestro equipo: la nutrióloga, la psicóloga, una médico residente que estaba haciendo pediatría, y ahí está Agripina, una pequeñita que tuvo tuberculosis intestinal.
y la otra pequeñita que está con el suéter de rojo fue una pequeña con neuroinfección tuberculosa. Ahí le hicimos su fiesta de 15 años porque pues un regalito, no hubo posibilidades de hacerle un baile como quisiéramos, pero ambas oriundas de la Sierra Tarahumara. Y posteriormente, después de 2 años de trabajar, de estar como director del Hospital Infantil, su servidor se dio a la tarea de buscar recursos para lograr construir este nuevo edificio, y después de 2 años nuestro gobierno del estado autorizó los recursos a través de un fondo federal también, y pudo construirse este hospital ya de 4 pisos, con áreas prácticamente de lujo, como ustedes pueden ver ahí, pasillos muy amplios, con áreas de entrada también muy amplias, y ahí pueden ver ustedes la puerta que dice ya Clínica de Tuberculosis. Ya en ese momento ya teníamos nuestro propio consultorio, con nuestra propia enfermera, nuestro propio equipo humano y también de infraestructura, porque en el hospital anterior era el consultorio de la clínica de maltrato infantil, era el consultorio de la clínica de asma y era el consultorio de la clínica de tuberculosis. Luego este albergue ya tiene un lugar para alrededor de 100 personas. Ya, como ustedes pueden ver ahí, predominantemente son pacientes o familiares indígenas, tarahumaras. Y a pesar de ello, seguíamos siendo la misma base en el número y en las ramas de la medicina. Sin embargo, pues ya con una diferencia de que en este hospital, para el 2014, se contaba ya con más de 100 médicos especialistas y más de 40 especialidades. Ya ven ustedes, pues prácticamente es el mismo flujograma. Sin embargo, la flechita de los envíos hacia el hospital, el laboratorio a nivel central, que es el INDRE, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, pues ya se envían pocas muestras. Afortunadamente contamos con un equipo de expertos en el laboratorio. De hecho, aquí nos acompaña nuestra química Isabel, que tiene ya también muchos años en el programa y pues se ha vuelto experta realmente en este sentido. Y actualmente estoy trabajando en un modelo también, pero se dedica a la atención de migrantes que van hacia los Estados Unidos de forma legal. Este es nuestro Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Tuberculosis, y en este centro tenemos la bondad de que Servicios Médicos de la Frontera, de quien depende este centro, prácticamente les paga todo al paciente. Les da hospedaje, alimentación, medicamentos, atención de todo el personal que se encarga. Les da todas las interconsultas con los especialistas que se requieran. Entonces es un modelo que quisiéramos tener pues en nuestro país, porque prácticamente el medicamento incluso se consigue a través de un proveedor de forma individual, los medicamentos, aunque son un poco costosos, más que lo que pudiera costar a nivel de las instituciones públicas, pero pues se dedica. Ahí tienen ustedes, nuestro laboratorio es un laboratorio especializado en tuberculosis. Tenemos todos los elementos, desde la posibilidad de hacer baciloscopías hasta tener biología molecular, cultivos líquidos, etcétera. Es un laboratorio altamente especializado en tuberculosis. Aquí tenemos el equipo de nuestro departamento de radiología. Contamos con 3 radiólogos con diferentes años de experiencia. Uno de ellos ya tiene 40 años de experiencia, pero bueno, es nuestro equipo que se encarga de descartar. Ahí está el neumólogo, nuestro personal de enfermería, que es la que se dedica a dar el tratamiento directamente observado todos los días. Tenemos un chofer en una camioneta especialmente para nuestros pacientes que están hospedados en un centro de hospedaje que les ofrece el Centro de Diagnóstico y Tratamiento. Ahí pueden ver ustedes el centro de hospedaje, que es como un pequeño hotel donde cada paciente tiene su habitación, donde cuenta con agua caliente, con todos los servicios. Tienen un comedor donde se les da la alimentación de forma gratuita, no pagan un solo 5 para ello, y ahí tienen el medio de transporte que día a día el chofer va por ellos al centro de hospedaje, los lleva para que se les dé el medicamento, el tratamiento directamente observado en las instalaciones del centro de diagnóstico, y posteriormente lo regresa al centro de hospedaje. Este es nuestro equipo. Pueden ver ahí nuestro personal de enfermería, la nutrióloga, el neumólogo, médico internista. Está nuestro director, que tiene una maestría en salud pública, el jefe de radiología. Y bueno, ese es un modelo. Este es el modelo que nosotros propusimos al gobierno del estado, que lo tomaron como propio para el programa estatal de desarrollo,
pero que finalmente después de 6 años de este sexenio, de este gobierno, jamás tuvieron ni siquiera la intención de platicar con nosotros para ver de qué se trataba. Además de lo que ya planteamos, estamos sugiriendo también pues que este centro sea precisamente el centro de referencia y contrarreferencia para todos los pacientes de tuberculosis, y por eso le llamamos Cerco TV. Estamos proponiendo unidades móviles, que son unidades motonetas que tienen un caparazón para poder, son motonetas que gastan, son 35 kilómetros por litro, que son pequeñas, que pueden llegar a cualquier parte de la ciudad y de forma rápida, y que sean utilizadas para aquellos pacientes con discapacidades o personas de la tercera edad, ancianas, que no puedan ir a los centros a tomar el tratamiento directamente observado, también para personas que tienen que viven en lugares alejados del centro de salud más cercano, o bien en su defecto también aquellos pacientes de bajos recursos económicos para que puedan llevar el medicamento. Ese sería un ejemplo de los, y estamos ya en tiempo, me quedan ya unas cuantas diapositivas. Estos, los centros periféricos de atención, es una propuesta para que las cadenas comerciales, supermercados, farmacias que existen al menos en nuestro país por todos lados, puedan tener allí un área donde se pueda ofrecer el tratamiento directamente observado, que seamos una red de asesoría para médicos, enfermeras en todo el estado de Chihuahua, un programa de educación continua para la comunidad y para el personal de salud, un consejo de que sea un fideicomiso para que generen, gestionen recursos, y lo que decíamos ahorita, se le pueda dar al paciente cuando termina el tratamiento un apoyo económico y que forme su empresa a través de un taller mecánico, una plomería, una carpintería, etcétera, ¿sí? Esto sería prácticamente el mismo programa para personal a través de estos cursos de capacitación en artes y oficios. Y bueno, termino con esta frase de mi maestro, el doctor Carlos Noy Falomir: un tratamiento incompleto o pobremente supervisado es peor que no dar ningún tratamiento. Y la realidad es que cuando veo uno de estos cuadros, estamos hablando de un tratamiento integral, y un tratamiento integral no nada más es darle la pastilla al paciente en la boca, es realmente atender las necesidades de una madre como esta, tarahumara, desnutrida, que está tratando de alimentar a su hijo, un hijo también desnutrido, porque no tiene los recursos para poder atender las mínimas necesidades de sus familias. Entonces, creo que es importante que le hagamos ver a las autoridades que dejemos de simular y realmente, en lugar de preocuparnos, ya nos ocupemos del problema y no sigamos hablando en estos foros de las faltas de recursos, de los bloqueos, de las paredes, de las dificultades para poder atender integralmente a un paciente con tuberculosis. Entonces, esto no se trata de dar una pastilla en la boca del paciente, se trata de real justicia social. Muchas gracias. El próximo orador va a ser el doctor Santana. Dr. Climax es médico, profesor asociado del Departamento de Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Federal en Río, y tiene el título de PhD en enfermedades infecciosas por esta universidad. El doctor Santana es el asesor del Ministerio de Salud de Brasil para tuberculosis y lleva más de 40 años trabajando en la investigación clínica de tuberculosis. Ha publicado más de 80 artículos sobre tuberculosis y es el investigador principal local de un estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y otro en cooperación con Bélgica. Las áreas de enfoque de su trabajo son salud materno-infantil, neumología pediátrica y tuberculosis infantil. Gracias, doctor. Me gustaría agradecer a los organizadores, especialmente a la doctora Andrea, a la doctora Silvia Chiang, por la invitación. Y es un honor estar acá en el meeting de junio. Nosotros vamos a hablar del diagnóstico en los progresos, la evolución de abordaje de diagnóstico en Brasil en niños y adolescentes. No tengo conflictos de interés. Y acá es un panorama, es una visión general de la situación desde 2002 hasta 2014, en que se ve acá los manuales. Este fue el primer manual de tuberculosis en Brasil, 2002,
que começou a tratar da tuberculose infantil com a visão do diagnóstico mais objetivo. Tivemos acá a incorporação de um sistema de puntaje que era até então a única possibilidade de se fazer um diagnóstico em niños, compreendendo que a positividade bacteriológica era muito difícil, como é natural, e não havia nas pautas nacionais uma abordagem específica para niños. Em 2004, a Organização Mundial da Saúde publicou o primeiro guia de tuberculose infantil, que todos vocês conhecem, e que começou a determinar pautas a nível mundial para a abordagem do tema. Todos vocês sabem que até o ano 90, mais ou menos, as pautas de tuberculose infantil eram muito sencillas, muito simples, e não tínhamos a incorporação verdadeiramente da importância do tema. Este foi, pois, o primeiro manual da Organização Mundial da Saúde. Em 2010, o manual de tuberculose do Brasil foi atualizado e tivemos acá uma diferença de abordagem entre niños e adolescentes. Compreendendo que até os 10 anos tínhamos uma forma de tuberculose que se pode dizer de niños, propriamente dita, com a tuberculose não bacteriológica, de tuberculose, apresentação de tuberculose primária, mientras que depois dos 10 anos tínhamos a tuberculose em adolescentes com características diferentes, em geral com positividade bacteriológica e com uma apresentação que se pode chamar de tuberculose tipo adulto, por suas características que todos vocês conhecem muito bem. Em 2013, a Organização Mundial da Saúde começou um documento que hasta agora é importante, que é o roteiro de tuberculose infantil, o roadmap, que começou as ações de advocacy. Se pode dizer que como se diz, ativismo frente à tuberculose da infância foi incentivado, e vocês sabem que o Meeting da ONU trata muito bem deste tema, e foi o primeiro documento que se teve com essa abordagem. Em 2014, houve uma importância para o diagnóstico de adolescentes, que foi a incorporação em país do teste rápido molecular, o GeneXpert. Esta novidade, na época, permitiu que se abordasse os casos suspeitos com um método molecular que vocês sabem que tem uma importância muito grande para adolescentes, mas uma importância restrita para niños. Assim que esta é uma visão geral. E como um exemplo da primeira abordagem do teste de abordagem diagnóstico era em 2002 a incorporação do sistema de puntaje. Este sistema foi testado, foi validado e se refere a vários aspectos. Acá temos uma abordagem clínica em que se vê fiebre, os sintomas como tosse, letargia, expectoração, etc., há mais de 2 semanas, 15 pontos. Por outro lado, um niño assintomático ou com sintomas a menos de 2 semanas, 0 pontos. Infecção respiratória, que apresenta melhora com tratamento, menos 10 pontos. Ou seja, se pode atribuir sinais positivos ou negativos segundo a clínica que o niño apresenta. Da mesma maneira, a apresentação radiológica com aspectos que são mais sugestivos de tuberculose primária, como a adenopatia, o aspecto miliar, estes têm 15 pontos. Enquanto, mesmo que na radiografia normal, menos 5 pontos. Podemos fazer a abordagem clínica, radiológica,
contacto com adulto com tuberculose, quando é um contato próximo, 10 pontos. Quando não há contato, 0 pontos. A prova tuberculínica, em meu país se estabeleceu patamares que estão descritos como mais do que 10 ou mais milímetros em ninhos não vacunados com BCG ou vacunados há mais de 2 anos. E mais de 15 na época em vacunados há menos de 2 anos. Atualmente cambiou pouco, mas não é importante abordagem agora. 15 pontos. Quando a prova tuberculínica não reativa, 0 pontos. A desnutrição grave, 5 pontos. Assim que se pode fazer um somatório, e quando o puntaje alcança 40 pontos ou mais, a tuberculose é muito provável. 30 a 35 é possível. Igual ou inferior a 25, pouco provável. Isso é uma guia para, basicamente, as unidades primárias, de poucos recursos. Não é voltado para os hospitais, para os especialistas, é exatamente para a gente que está na ponta do sistema, atendendo a ninhos com nível primário. Mas se pode utilizar, mesmo em hospitais, já tivemos a oportunidade de testar o sistema, e que oferece uma chance de conduzir o médico, principalmente o pediatra ou o infectólogo, a se cercar de mais segurança, mais segurança para o diagnóstico. Este foi o primeiro trabalho que tivemos a oportunidade de publicar com avaliação de puntaje em ninhos com tuberculose e em controles. E acá temos um trabalho retrospectivo em que estudamos pacientes com tuberculose, nos casos, e nos controles. 45 casos e 96 controles. E o puntaje de 40 pontos ou mais, vocês percebem que alcançou acá quase 60% do total, enquanto que em os controles 2%. E o puntaje baixo, há problemas com a luz. O puntaje baixo de 25, é o inverso. 11% acá, 86% acá. Isso, do ponto de vista estatístico, vocês veem que há uma sensibilidade e uma especificidade elevada, que foi de 89% com 30 pontos e 98% com 40 pontos. E a especificidade muito elevada. Assim que é um sistema muito específico, mas a sensibilidade tem alguma restrição. Pero considerando que não há padrão ouro para a tuberculose infantil, gold standard para a tuberculose infantil, é um guia para o médico. O outro trabalho, estamos comparando os niños suspeitos de tuberculose, que se dividiram em niños com infecção latente, com pneumonias, com tuberculose e com tuberculose infectados por HIV. E vocês percebem que o puntaje de niños com tuberculose e com tuberculose com HIV são elevadas, superiores a 35 ou mesmo 40 pontos. Assim que o sistema mesmo em niños infectados por HIV ha demonstrado se utilizar, permitindo separar os infectados solamente, niños com infecção latente e os niños com pneumonias. Então, há outros trabalhos que tivemos a oportunidade de validar o sistema, assim que o Ministério da Saúde em Brasília vem adotando desde 2002 como uma ferramenta para facilitar o diagnóstico clínico. Como les dije, em 2014 tivemos a incorporação
del teste rápido molecular, o GeneXpert, en Brasil se llama teste rápido molecular, en la red pública de salud. Para que ustedes tengan una idea, todos conocen el equipamiento. En esta época fueron compradas más o menos 150, casi 200 máquinas para equipar las áreas prioritarias en mi país. O sea, áreas que la tuberculosis tiene una incidencia elevada. Fueron consideradas como prioritarias para que se agilizase el diagnóstico de niños y de adultos. Niños exactamente no, adolescentes y adultos. Acá ustedes ven una representación del país con los estados donde hay números de máquinas. São Paulo, 45 máquinas, Rio de Janeiro, 24, 9 en Minas Gerais, etc., etc. El total es más o menos 150, 160 máquinas. Algunos estados tienen más concentración de casos y así recibieron el número mayor de máquinas. Y en Rio de Janeiro, en 2015-2016, tuvimos la oportunidad de hacer una experiencia de la vida real, o sea, cómo la utilización del GeneXpert se procesó en la red pública. Este trabajo que aquí está representado en este slide será publicado en este mes o en el otro en la revista de la Sociedad Brasileña de Medicina Tropical. Tuvimos la colaboración de la doctora Silvia Scher, que no está presente, pero presto las mías homenajes, y de colegas y compañeros de Rio de Janeiro. En la red pública, en este periodo, se estudió 852 exámenes en adolescentes, o sea, de 10 años en diante, tuvimos la posibilidad de evaluar 852 exámenes. Hubo la positividad en 134, que es más o menos 16-17% del total, y los restantes el test fue negativo y inconclusivo en 2. De los testes positivos o reactivos, tuvimos 3 rifampicina resistentes, 131 sensibles. De los resistentes, la cultura, el cultivo ha demostrado que si había resistencia a rifampicina isoniazida y 2 casos resistentes a isoniazida. Y es interesante que los casos en que el teste fue sensible, fue positivo, pero sensible, en 105 de ellos se procedió al cultivo. En estos se tuvo 9 negativos, 96 positivos, y de estos tuvimos 11 resistentes. Entonces es interesante porque mostró la posibilidad de que mismo los sensibles, que no fueron detectados pelo teste molecular, se tuvo 11 pacientes con resultados positivos. A rifampicina, a streptomicina, que es un fármaco poco usado, y la isoniazida. Entonces, es la primera abordaje del tema con la utilización del test molecular en la red pública, y ustedes saben que ahora hay la incorporación del Ultra GeneXpert, y puede ser que la sensibilidad venga a cambiar en las próximas oportunidades. Yo quería mostrar a ustedes un otro retrospecto para terminar, que es la otra abordaje para el diagnóstico, no solamente de incorporación de pautas, de métodos diagnósticos o de, como se dice, la parte médica exclusivamente, pero envolvimiento de médicos verdaderamente con entrenamiento de pediatras, que se empezó más o menos en Rio de Janeiro en 2005, quizás otros estados
también empezaron antes, yo no sé, en Río de Janeiro se empezó en 2005 y desde entonces estamos haciendo entrenamientos periódicos, una vez por año. Cuando hay una oportunidad de reunir pediatras interesados en el tema, se hace un curso, un simposio, un debate, y la Secretaría de Salud de Río de Janeiro se encarga de ministrar la invitación para los pediatras participarem. En 2012, la tuberculosis en el país tuvo una incorporación muy dirigida para la atención primaria, para el nivel nacional se ubicó la tuberculosis en la atención primaria, que fue una descentralización del programa y que hubo una serie de problemas, de conflictos, pero la cosa es importante para no centralizar en los servicios de salud la tuberculosis, sí descentralizarla con incorporación de los agentes comunitarios de salud, etc. 2015-2016 hubo una formación casi que espontánea de grupos de pesquisa en tuberculosis infantil. Así destaqué acá la posibilidad de grupos de Río de Janeiro, Niterói, a representantes acá en la audiencia, Itaboraí, Duque de Caxias y otros estados. Curitiba es una ciudad el sur del país y Manaus es una ciudad el norte del país. Así, estos grupos fueron se interligando en una red que desarrolla investigaciones en tuberculosis infantil. En 2017, el Ministerio de la Salud empezó la elaboración de un material didáctico para incorporación da capacitação de personal de saúde em todo o país. Assim que são passos que se vê que são muito largos, de 2005 até 2017, pero assim que é. É um panorama de alguns avanços que se pode lograr nos últimos 10 ou 15 anos e que, evidentemente, estão muito aquém de lo que se deseja para el futuro, pero son los primeros pasos. Bueno, agradezco la atención de ustedes. Leo Leca. El doctor Leca es el director ejecutivo de la Organización Médica Internacional Socios en Salud en Lima, Perú, y lector del Departamento de Salud Global y Medicina Social en la Escuela de Medicina de Harvard. El doctor Leca lleva más de 10 años trabajando en la investigación clínica de tuberculosis y ha publicado más de 30 artículos científicos sobre la tuberculosis. Él es investigador principal en Perú en 5 estudios financiados por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Las áreas de enfoque de su trabajo son las poblaciones más vulnerables y pobres afectadas por la tuberculosis, con énfasis en la tuberculosis resistente y tuberculosis infantil. Gracias, doctor Leca. Buenas tardes con todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la doctora Andrea Cruz y a la doctora Silvia Chan por hacer este panel tan importante. Agradecer a la Unión por la oportunidad también. En realidad yo lo que quisiera empezar diciendo es que bueno, es muy importante hablar de este tema en nuestra región, porque si la tuberculosis es una enfermedad olvidada, la tuberculosis infantil es una negligencia en realidad, ¿no? Nosotros no tenemos muchos datos y tenemos poca información sobre la situación de la tuberculosis en el mundo, pero también en las Américas. Quisiera empezar comentándoles un poco de la situación de la tuberculosis en el Perú. El Perú es uno de los países que, como ustedes saben, tiene la más alta carga de tuberculosis resistente, es el número 1 en la región de las Américas, es uno de los que tiene la más alta carga de tuberculosis en general en las Américas. Reportamos alrededor de 30.000 casos cada año y la mayoría, y reportamos alrededor, bueno, este reporte de 2016, casi 1.400 casos de tuberculosis MDR y 121 casos de tuberculosis XDR. Nosotros tenemos más del 50% de la carga de tuberculosis XDR de toda la región de las Américas.
¿no? La mayoría de los casos se concentran en la capital, en la ciudad de Lima. Como ustedes pueden ver, 60% de los casos de TED en general, 71% de los casos de TMDR. Y este es un dato que yo ahora, preparando la presentación, recién me estaba dando cuenta. Yo tenía la información que la mayoría de los casos de tuberculosis XDR estaban en Lima, más del 90%. Sin embargo, ya los pacientes con TXDR están expandiéndose por todas las regiones del país. Eso es un problema, porque solo en Lima actualmente se da tratamiento para la tuberculosis XDR. Pero hablemos de la tuberculosis infantil. Quiero que nos fijemos en esta parte, que es la cantidad de niños con tuberculosis. Nosotros tenemos un problema ahorita en la clasificación epidemiológica porque las normas en el país han cambiado. Ahora hablan de etapas de vida, entonces ahora hablan de niños menores de 10 años, adolescentes menores de 19 años. Normalmente en el mundo se compara a menores de 15 años como población infantil. Sin embargo, si uno ve la proporción de casos de niños con tuberculosis y adolescentes, estamos viendo que es alrededor de este último año 11% de toda la cohorte. Si fraccionamos en menores de 15 años, estamos hablando de un 7-8%. Para países de alta carga de tuberculosis esa proporción no es adecuada. Deberíamos estar teniendo un 15 a un 20% de menores de 15 años con tuberculosis. ¿Qué quiere decir eso en números? Un 1% significa 300 casos. Significa que nosotros probablemente estamos dejando de diagnosticar al año 1.000, 1.500 niños. Nadie lo sabe porque no existe en realidad una vigilancia activa buscando niños con tuberculosis. Pero hablemos un poco, antes de pasar al tema del tratamiento, que es el foco de esta presentación, un poco del diagnóstico. Nosotros también tenemos, como todos, problemas en el diagnóstico de la tuberculosis. Hicimos un estudio con colegas en Lima, que publicamos hace un par de años, de cuáles eran las barreras para que las personas, los niños con sospecha de tuberculosis, accedan a tratamiento, accedan al diagnóstico. Yo lo he separado en dos grupos. Tiene que ver con la misma comunidad, hay un desconocimiento de la comunidad, de los padres de familia, de la comunidad, incluso afectada por tuberculosis, de la importancia de descarte de tuberculosis en la población infantil. Entonces, si uno mira los reportes oficiales de la cobertura de la evaluación de contactos, es muy baja. Oficialmente se habla de un 70%, sin embargo uno va a ciertas zonas y encuentra que ni la mitad de los contactos de las familias han sido evaluados, o sea, no se sabe si realmente hay más tuberculosis alrededor de una persona con tuberculosis adulta. Está el gran tema de limitaciones económicas. Nosotros tenemos en el Perú un programa de tuberculosis que en teoría es gratuito, sin embargo tenemos limitaciones. Le pueden indicar a un niño con sospecha una radiografía de tórax. El niño va, tiene seguro de salud, pero va a tomarse la radiografía de tórax y no funciona el aparato de radiografía de tórax. Entonces tiene que ir al hospital o a un privado a tomarse una radiografía, si es que tiene dinero, si es que tiene recursos para poder ir. Entonces, son los problemas que enfrentamos. Yo escuchaba al doctor de la primera ponencia en México, hablando de un hospital tan bonito. Nosotros tenemos en Lima un hospital nacional, pero no tiene increíblemente las capacidades de laboratorios que debería tener un hospital para las condiciones, para la cantidad de pacientes que merecería tener. No tenemos MIGIM, no tenemos expert, no tenemos medios líquidos adecuados para diagnosticar tuberculosis en niños. Entonces eso es un problema. Tenemos problemas del sistema de salud, como les decía. Hay una pobre investigación de los contactos, hay limitado acceso a pruebas diagnósticas. Bueno, nosotros en Socios en Salud tenemos un laboratorio propio que implementamos para algunos proyectos y tenemos un canal directo con el Instituto del Niño y con otro hospital materno-infantil para poder hacer pruebas de diagnóstico rápido, para poder hacer PCR, pruebas de biología molecular o pruebas microbiológicas en tiempo real, digamos, y ayudamos, ¿no? Sin embargo, si mira el sistema, digamos, hay muchas limitaciones para el acceso a esas pruebas. El otro tema tiene que ver con el personal de salud, con entrenamiento. En realidad hay un tema de cantidad
de personal de salud, ¿no? Tenemos muy poco personal y quizás hay centros con muy alta carga de tuberculosis cuya prioridad son los pacientes en tratamiento adultos y hay poco lo que se puede hacer para los pacientes o para los niños con sospecha de tuberculosis. Pero también tenemos un tema importante sobre la capacidad de este personal de salud para poder evaluar los casos de tuberculosis. Nosotros hicimos una evaluación hace 2 años, preguntándole en 100 centros de salud de Lima, estamos hablando más o menos del 30% de toda la capital, preguntando si habían recibido un curso de tuberculosis pediátrica. Y la respuesta fue que nadie había recibido ese curso. En respuesta a eso hicimos hace 2 años un curso de tuberculosis infantil para ayudarlos a estos servicios a mejorar, ¿no? Sin embargo, tienen limitaciones. Puede ser que el paciente o que la persona, el niño con sospecha de tuberculosis consiga la radiografía de tórax. Sin embargo, cuando esa radiografía llega al médico del primer nivel de atención, a veces no la sabe leer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? Terminan derivándolo al hospital. Nuevamente, ¿cuántos de esos niños llegan al hospital para una evaluación real o cuántos se pierden en el camino yendo para el sistema? Entonces, esos son los problemas que nosotros hemos identificado y ahora sí voy a entrar al tema de tratamiento. Y para entrar al tema de tratamiento quería mostrar rostros, porque estos son niños, salvo Carla y Jesús, todos esos niños que actualmente están actualmente en tratamiento. Roberto, Katy, Katia, Carla, Liam, Noé, Johan y Jesús. Todos esos son niños que actualmente están en tratamiento con diversos tipos de tuberculosis. Tuberculosis simple, tuberculosis MDR, tuberculosis XDR, como el caso de ellos, y que están luchando por vivir, ¿no? Entonces, y sobre esto es lo que yo les voy a comentar ahora. Pero hablemos un poco de la información de la carga de tuberculosis resistente de niños que están en tratamiento. Lamentablemente no pude tener datos más recientes, tiene que ver con el cambio de la denominación de niños y adolescentes, pero esto es una tendencia de casos en menores de 15 años. Miremos el año 2013, la cantidad de casos MDR, tanto casos confirmados o casos MDR. Si sumamos esto, estamos hablando de 71 casos en el año 2013. Estos son todos los casos de niños con tuberculosis resistente de MDR que deberíamos tener en el Perú. No lo sé, nadie ha hecho una evaluación intensiva, pero si hacemos números simples, si nosotros este año probablemente tuvimos 1.300 casos o 1.200 casos de tuberculosis MDR y sacamos una regla de 3, un 10% de ellos podrían ser MDRs, siendo buenas gentes, estamos hablando de 120 casos. Acá solo me estamos reportando 70, entonces, ¿dónde están los otros 50 casos? Son las cosas que nosotros tenemos que averiguar. Nosotros hicimos el año pasado esta publicación en el Clinical Infectious Disease para reportar una cohorte retrospectiva de niños que fueron tratados en Lima, ¿no? Durante una cohorte de 5 años. Y estos son los resultados. Se incluyeron 372 niños y por diversas razones que ustedes pueden ver en las imágenes, finalmente nos quedamos con 232 pacientes. 115 tenían la confirmación de diagnóstico de TMDR, se pudo aislar el micobacterio, y 117, bueno, quedaron con la condición de probable, pero tenían un claro contacto epidemiológico, ¿no? De estos, esas son las características basales de estos pacientes. Bueno, la mayoría fueron mujeres, como pueden ver aquí. El rango de menores de 5 años, un 25% de los casos. Allá en Perú tenemos muy poco prevalencia de VIH, solo tenemos 2 casos en esta cohorte, ¿no? El tema de bajo peso en esta población, anemia, antecedentes de tuberculosis previa en 15 de ellos. El tipo de tuberculosis, la mayoría tuvo tuberculosis intratorácica, solo 13 tuvieron tuberculosis extrapulmonar e intratorácica. Sí, una proporción importante, un 30% de ellos fueron catalogados como
tuberculosis severa desde el inicio. Estos son resultados respecto a la microscopía, becadas, cultivos, pero quiero resaltar esto, la cantidad de casos de XDR que entraron en esta corte, en total 8. Estos son los tratamientos que recibieron, ¿no? Bueno, tenían antecedentes de haber recibido esquemas de primera línea, 70 de los 211, recibieron un esquema con drogas efectivas en número mayor de 5, bueno, la mayoría 140, recibieron piracinamida 109 dentro del esquema, un inyectable dentro del esquema 187, moxifloxacino 49 y etionamida 92. Lo interesante de este estudio es que, bueno, con gran esfuerzo en realidad se pudo lograr una importante curación de este grupo de niños y adolescentes con tuberculosis resistente. Fue del 77.2%, ¿no? Se analizaron algunos predictores basales de muerte o fracaso al tratamiento, porque fue un número importante también, y se encontró, bueno, que aquellos niños que iniciaron con enfermedad severa tuvieron obviamente mayor riesgo, fue un predictor de fracaso y de muerte, y también aquellos niños con bajo peso, ¿no? Con un score Z menor de 1. Ahora, parte del trabajo fue el trabajo clínico, como había comentado, nosotros trabajamos estrechamente con el Ministerio de Salud, sin embargo, en este trabajo también hubo un trabajo comunitario intensivo. Comentaban los anteriores ponentes que el tema de tuberculosis no es un solo tema clínico, no es un solo tema de medicamentos, tiene que haber un gran soporte socioeconómico, un gran soporte emocional, que este es el modelo basado en la comunidad que algunos de ustedes conocen, que es el que trabajamos en Lima, en Socios en Salud. Entonces, ¿por qué? Porque aquí es donde viven las personas, aquí es donde viven los niños con tuberculosis, en las periferias, en los lugares más pobres. El acceso incluso dentro de la capital podría demorar 2-3 horas, ¿no? Si es que tienen los recursos necesarios. Entonces hay que ir a buscarlos a la comunidad. Quería resaltar también esta otra investigación que hicimos, publicamos el año pasado, para ver cuáles eran las brechas del tratamiento de niños con tuberculosis, ya sea con enfermedad como con infección, pero el tema de infección también es importante. Nuevamente se encontró mucho desconocimiento, mucho estigma sobre el tratamiento de la tuberculosis, sobre el acudir a los estudiantes de salud, nuevamente el tema de limitaciones socioeconómicas, y acá quisiera resaltar este tema de preocupaciones sobre la quimioprofilaxis, ¿no? Es muy difícil, si no hay una buena educación, que las personas entiendan de por qué un niño tiene que recibir, un niño sano, no enfermo, tiene que recibir unas pastillas. Entonces, ese es un problema que nosotros hemos enfrentado y que se condice directamente con la pobre adherencia que actualmente existe en la quimioprofilaxis en el país. Respecto al sistema de salud, lo que encontramos fue, bueno, no existen formaciones pediátricas, difícilmente existen. Este es un tema en realidad mundial, que en algunos casos puede llevar a errores en la dosis o retrasos de inicio de tratamiento. Tenemos tratamientos centralizados para casos difíciles. Perdón. En realidad no es solo para casos difíciles, también es para casos que podrían ser resueltos en el primer nivel de atención, pero por diversas razones son referidos a un nivel de mayor complejidad y, como les decía, a veces llegan y a veces no llegan. Y el asunto de no supervisión del tratamiento preventivo, en realidad eso es parte de la norma, ¿no? Es obligatorio el DOT para los pacientes con enfermedad, pero no para el tratamiento preventivo, ¿no? Solo van una vez al mes, a veces una vez por semana, a recibir los medicamentos, y es el padre quien toma o la madre quien toma la responsabilidad para hacer cumplir la quimioprofilaxis. Entonces, yo quería terminar con algunas ideas que estamos ya trabajando, cuáles serían las propuestas para mejorar en realidad la respuesta contra la tuberculosis infantil. En el Perú tenemos que seguir fortaleciendo la respuesta de los servicios de salud, tanto en el nivel nacional como en el nivel local. O sea, los hospitales necesitan todavía mayores fortalecimientos, ¿no? Los niveles de los servicios de salud necesitan mayores
fortalecimientos también, estamos hablando de recursos humanos, equipamiento, infraestructura. Recientemente, este año, se ha formado en el Perú la red pediátrica de tuberculosis, ¿no? Y están reuniéndose ya varios neumólogos de varios hospitales y pediatras, justamente tratando de mejorar las normas técnicas, mejorar la aproximación diagnóstica, y creo que eso va a ayudar. El Ministerio de Salud también tiene un plan de emergencia, tratando de incluir más recursos humanos, ¿no? Más mejores equipamientos para tratar de mejorar, por ejemplo, cosas tan básicas como la radiología, o accesos a tomografías, o accesos a ciertos métodos diagnósticos que deberían ser fácilmente accesibles. Estamos hablando también del tema de capacitaciones, ¿no? Nosotros tenemos programado para este año, en apoyo del Ministerio de Salud, una nueva capacitación para el mes de diciembre en tuberculosis infantil con algunos colegas de la Universidad de Harvard. Y también pensar en las enfermeras, por ejemplo. El tema en Perú es un estándar para el diagnóstico de TB, la prueba de tuberculina. Sin embargo, hay que saber aplicarla y lecturarla. Entonces, como hay mucha rotación, a veces no necesariamente la enfermera del programa es la experta. Entonces hay que siempre estar entrenando y reentrenando en este tema que es tan importante para descartar tuberculosis. O este tema de aspirados gástricos. Yo les muestro aquí una foto de 2 centros de aspirado gástrico que hemos implementado en el marco de un proyecto de investigación que nosotros tenemos, patrocinado por el NIH en Lima, que está buscando mejorar los métodos diagnósticos de tuberculosis infantil, que se llama Detect Niños. Hemos implementado 3 salas de aspirados gástricos en 3 zonas de Lima, en el primer nivel de atención. Lo que normalmente ocurre, si un niño tiene sospecha con tuberculosis, necesitan una muestra, lo mandan al hospital. Nuevamente, ¿cuántos de esos llegan? Entonces, este es un esfuerzo para acercar la atención a la comunidad, ¿no? Son salas que se han implementado y que están ayudando y que están mejorando la eficiencia, ¿no?, del diagnóstico de tuberculosis infantil. ¿Qué más podemos hacer? Obviamente acceso a mejores y oportunos métodos diagnósticos. Yo les comentaba, el Hospital del Niño en Lima necesita un método de cultivo medio líquido, no lo tiene, necesita métodos moleculares, tienen que derivarlo al Laboratorio Nacional de Referencia con los tiempos que a veces demora. Entonces, igual otros hospitales también deberían tener esas posibilidades. Pero estamos hablando no solo de métodos microbiológicos, moleculares, mejores métodos radiológicos, mejores métodos por imágenes en general, ¿no? Este tema es muy importante, la introducción de uso de nuevas drogas, ¿no? Y hay todo un tema, porque las nuevas drogas, todavía las políticas de la OMS tienen cierta resistencia en el acceso de los niños y adolescentes a estos nuevos medicamentos, pero que también lo necesitan, ¿no? Yo preguntaría aquí, ¿qué país de Latinoamérica ha tratado con bedaquilina de la Manet a pacientes con tuberculosis? Creo que la respuesta es solo Perú, ¿no? Y eso es un problema, porque existe, y de cuando en cuando recibimos correos de personas de otros sitios que están esperando el ingreso de estos tratamientos. Quiero que presten atención a esta foto. Él es Giancarlo. Giancarlo es muy importante para nosotros y debe ser muy importante para todos, porque él es el primer caso peruano menor de edad que ha recibido tratamiento con bedaquilina, a través de una iniciativa que nosotros tenemos en colaboración con el Ministerio de Salud. Se está apoyando al Perú y a otros 15 países, básicamente de África y de Asia, para facilitar el acceso de estas nuevas drogas. Giancarlo es un joven, ahorita, inició, en realidad cuando se enfermó tenía 15 años, inició bedaquilina a los 16, ahora tiene 17 años, vive en Lima, en el Cono Norte, tenía un diagnóstico de tuberculosis pre-XDR y también de retardo mental moderado. Tu hermana tenía tuberculosis MDR, él inició tratamiento en la esquema primario en noviembre del 2014, luego pasó un esquema para MDR, como ustedes pueden ver ahí, pero no fue bien. Y el año pasado, en junio, se decidió incluirlo a tratamiento con bedaquilina, con el esquema que ustedes pueden ver ahí. Ya vamos más de un año, actualmente Giancarlo está muy bien, está haciendo una evaluación muy favorable, no ha tenido ningún evento adverso, recibe todavía 4 medicamentos y ha subido de peso. Cuando empezó el tratamiento tenía un IMC de 10, ahora tiene un IMC de 16.
otro tema importante es el tratamiento preventivo, ¿no? Los programas, muchos se concentran en el tratamiento de los pacientes con tuberculosis con enfermedad activa. El asunto es que ¿qué estamos haciendo para prevenir nuevas infecciones? Entonces, nosotros estamos, tengo conocimiento que la red de expertos está, por ejemplo, intentando cambiar las guías para introducir esquemas acortados para quimioprofilaxis, ojalá con isoniazid y rifentanil en 12 dosis. Y bueno, también estamos tratando de ver qué podemos hacer actualmente para los niños contactos de personas con TMDR. En este momento, ¿qué hacemos? Solo los miramos, ¿no? Y los evaluamos cada 3 meses para ver cómo van, pero no podemos hacer nada más. Deberíamos hacer algo más, deberíamos dar algún tipo de tratamiento preventivo. Nosotros, como parte de un grupo más grande del ACTG y del NIH, estamos siendo partícipes para el próximo año de un ensayo clínico que va a probar Delamanid como parte de la terapia con profilaxis preventiva para niños y adultos contactos de tuberculosis MDR en el Perú. Y lo último que quería comentar es que todo esto funciona fortaleciendo los sistemas de salud, pero también fortaleciendo los sistemas comunitarios, ¿no? A todos nos queda claro que por la carga de tuberculosis que tenemos no es suficiente poner más recursos humanos. Es importante integrar a la comunidad bajo modelos comunitarios e integrales que probablemente en algunos casos conocen mejor sus propias comunidades para que ellos nos ayuden a detectar, a tratar y a prevenir más rápido los casos de tuberculosis. Yo solo quería terminar mostrándoles esta última iniciativa que estamos trabajando en Lima. Ustedes deben haber escuchado de un proyecto que se llama Zero TB Cities, que tiene este paradigma de buscar, tratar y prevenir la tuberculosis, buscar de forma activa, de forma agresiva, tratar de forma agresiva e intensiva todos los casos, porque nadie debería morir de tuberculosis, y prevenir a todos los casos, a todas las personas que están en riesgo de infectarse. Este trabajo nosotros lo hemos concentrado hace un año en Caraballo. Lo que les puedo comentar es que, por ejemplo, en Caraballo nosotros hemos logrado disminuir el abandono el año pasado a tratamiento a casi 0. Hemos logrado disminuir casi tuvimos 2 fallecidos, estaba la proporción, el anteaño hubieron 7 fallecidos, este año subieron 2. Tuvimos un problema porque eran casos con coinfección, pero este es el resultado del tratamiento preventivo. ¿Qué estamos haciendo en Caraballo? Estamos haciendo DOT con promotores de salud, dando la quimioprofilaxis diariamente, y hemos logrado mejorar obviamente la cobertura de los contactos, la cobertura de la quimioprofilaxis y la adherencia al TPI. En general el promedio nacional está en 60%, ¿no? En Caraballo hemos logrado subirla. Tuvimos 2 grupos en realidad, familias que aceptaron el DOT y familias que no aceptaron el DOT. En familias que no aceptaron, igual subió la proporción de adherencia a quimioprofilaxis a un 70%, pero en familias que aceptaron el DOT por un promotor comunitario, la adherencia subió al 95%. Entonces, esas son las cosas que deberíamos pensar y deberíamos ver qué más podríamos hacer. Bueno, mi agradecimiento al Ministerio de Salud y al equipo de Socios en Salud por este trabajo. Muchas gracias. Nuestra oradora final es la doctora Norma González. La doctora González es la jefa de la unidad de neumología y subcoordinadora de la residencia médica postbásica en neumología infantil en el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y está en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Está en la Comité Nacional de Neumología de la Sociedad Argentina de Pediatría y también está asociada con la sociedad que representa el Grupo Asesor Técnico del Programa Nacional de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación. Gracias. Buenas tardes. Y agradezco a los organizadores de este simposio, especialmente a la doctora Andrea, a la doctora Silvia Chang, al doctor Carlos Pérez Vélez, que no ha podido venir. Y para mí es un honor compartir este lugar con tan distinguidos colegas. Y les voy a contar un poquito la experiencia que tenemos con la tuberculosis en mi país. En Argentina tenemos muchas diferencias regionales, diferentes paisajes que pueden disfrutar si van para allá. Y estas diferencias también las podemos tener en cuanto a lo que es tuberculosis. Hay mucha diferencia en los diferentes lugares.
Yo estoy en este hospital, es el Hospital Pedro de Elizalde, es un hospital de niños de la ciudad de Buenos Aires, y como ven, la ciudad de Buenos Aires se encuentra en la provincia de Buenos Aires y junto con el norte del país está dentro de los lugares con tasas más altas de tuberculosis. Cuando hablamos de prevención en tuberculosis infantil, sabemos muy bien que los menores de 5 años, una vez que están expuestos al bacilo con un enfermo contagiante, tienen alta probabilidad de desarrollar la infección y la enfermedad rápidamente. Sabemos el efecto protector de la vacuna BCG para prevenir las formas graves y diseminadas de tuberculosis primaria y que también la administración de isoniazida puede ayudar a prevenir el desarrollo de enfermedad en los pacientes infectados. Sin embargo, la tuberculosis infantil continúa siendo un grave problema de salud en muchos lugares y especialmente cuando se asocia al VIH, a la pobreza, a la resistencia y especialmente se produce un aumento en la población joven. En este contexto, la Argentina se ubica con una tendencia de la notificación de casos de tuberculosis que va en los años 80 de alrededor de 61.3 casos por 100.000 habitantes y para el año 2015 se había logrado descender las tasas de notificación de tuberculosis, los casos de tuberculosis en mi país, a un 22.4 por cada 100.000 habitantes. Pero el problema que seguimos teniendo, igual que la mayoría de los países, es que se encuentra las tasas más altas de enfermedad en población joven. El 59.1% de los casos entre los 15 y los 44 años de edad. O sea, son población joven que exponen a nuestros pacientes pediátricos justamente a desarrollar la infección y la enfermedad. En el año 2016 en Argentina se notificaron al Programa Nacional de Control de Tuberculosis 10.312 casos y los casos pediátricos en menores de 15 años, en los últimos años rondan entre los 800 y los 1.000 casos por año y otro tanto casos de adolescentes entre 15 y 19 años. Y también en el año 2016 tuvimos 20 casos de muertes en menores de 20 años. Cuando nosotros vemos qué es lo que está pasando discriminado en estas dos poblaciones, tanto en lo que es tuberculosis pediátrica como lo que es tuberculosis del adolescente, vemos que también veníamos con una tendencia al descenso, pero que desde el año 99 en los adolescentes y desde el año 2010 en los menores de 15 años, esta tendencia al descenso se ha estabilizado y lamentablemente estamos en una meseta. Entonces, en Argentina durante muchos años, igual que en muchos países, se concentró el control de la tuberculosis en los adultos contagiantes y la tuberculosis infantil se dejó totalmente ignorada. Siempre habían conceptos, de hecho muchos personal de salud en mi país piensa que la tuberculosis está erradicada. Y el diagnóstico en pediatría dicen que es muy difícil, que los pacientes pediátricos no contagian, así que no son un problema, que no se necesita quimioprofilaxis si está vacunado con BCG, o el otro extremo, que la vacuna BCG no sirve, o que puede una meningitis a líquido claro no ser tuberculosa si el paciente está vacunado con BCG. Ante todos estos problemas, en el año 2012, la Organización Mundial de la Salud elaboró la hoja de ruta para trabajar la tuberculosis infantil en pediatría. Y en Buenos Aires, en abril del año 2014, la Sociedad Argentina de Pediatría, junto con UNICEF Argentina y el Programa Nacional de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación, decidió trabajar en conjunto para implementar esta iniciativa en nuestro país. Los objetivos de la iniciativa fueron mejorar la detección de casos de tuberculosis infantil, asegurar el cumplimiento del tratamiento y la curación de los niños enfermos y fundamentalmente fortalecer las herramientas preventivas de la tuberculosis pediátrica. En ese momento había una diferencia bastante marcada en lo que eran las normas nacionales de control que implementaba el Programa Nacional con las normas que daba la Sociedad Argentina de Pediatría, los manejos de los pacientes pediátricos por parte del sector público o privado, habían bastantes diferencias también, habían diferencias en cuanto a los métodos de diagnóstico que implementaba la Sociedad Argentina de Pediatría y lo que aceptaban como casos los jefes de programa de la tuberculosis de las distintas provincias de mi país. Entonces, en base a esta iniciativa se logró unificar criterios y una de las herramientas más importantes que logramos tener
fue la información, la vigilancia epidemiológica. Se genera todos los años un documento a partir de los datos que llegan al Instituto Nacional de Epidemiología Emilio Coni, específicamente sobre la tuberculosis pediátrica. Estos datos también llegan mensualmente y se distribuyen a la Sociedad Argentina de Pediatría, a todos los referentes pediátricos y también a los jefes de programa de tuberculosis de todo el país, y también se ha extendido a todos los implicados en el manejo de niños y adolescentes con tuberculosis, al programa materno-infantil, a los programas de referentes a la atención de niños en mi país. Estas detalladas informaciones que nos manda el Instituto de Epidemiología nos han permitido ver, por ejemplo, que la tasa de notificación de casos de tuberculosis en menores de 15 años es casi 3 veces más baja que la tasa general de Argentina, y que la tasa en adolescentes de 15 y 19 años es un 13% más alta. Estas informaciones justamente son las que nos permiten optimizar el manejo de los pacientes. Con respecto a la tuberculosis pediátrica de localización meningia, también el número de casos venía en descenso, pero se ha permanecido estable en los últimos años y tenemos el mismo número de casos notificados entre 2014 y 2016 que los que habían entre 1997 y 1999. Otra de las cosas que pudimos observar en estos detallados informes es que la tuberculosis pediátrica y del adolescente se detectan principalmente cuando ya hay síntomas de tuberculosis y no por la consulta que corresponde por la búsqueda de casos de contactos de pacientes bacilíferos. Otra de las cosas que podemos observar es que las muertes por tuberculosis pediátrica se concentran en áreas de población en condiciones de alta vulnerabilidad social y dificultades de acceso al diagnóstico y tratamiento precoz. Entonces, en esta iniciativa que se hace en conjunto con la Sociedad de Pediatría y el Ministerio de Salud de la Nación, nos propusimos hacer capacitación del personal de salud y difusión de esta información detallada de la tuberculosis infantil que teníamos. Estos cursos de capacitación se pudieron hacer basándose en justamente normas que coincidieran tanto lo que decía la Sociedad de Pediatría con lo que decía el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis y utilizando como documentos de referencia las guías de la Organización Mundial de la Salud. Estos cursos de capacitación que fuimos haciendo en las diferentes regiones según las necesidades, se capacitaba no solo a las que tenían mayores tasas de tuberculosis infantil, como a las que tenían importantes tasas de tuberculosis en adultos, pero que no reportaban casos de tuberculosis en pediatría. En estos cursos de capacitación se desplazaban pediatras capacitados en el manejo de la tuberculosis infantil, asistentes sociales pertenecientes, trabajadoras sociales pertenecientes al Programa Nacional de Control de Tuberculosis, epidemiólogos del Instituto Nacional Emilio Coni, donde se capacitaba no solo a los médicos del sector público o privado que atendían niños, sino también al personal de enfermería, agentes de atención comunitaria, agentes de salud que trabajan en las unidades de atención primaria. Estos cursos de capacitación fundamentalmente estaban destinados a capacitar, a poder enfatizar el control y manejo de los contactos pediátricos. Se priorizaba la identificación de la población de riesgo en los expuestos menores de 5 años con infectados con VIH, desnutridos o pacientes con infección tuberculosa latente. Y se daban herramientas en cuanto a lo que es el diagnóstico en el niño. En mi país se realiza no solo el diagnóstico a través de la clínica, sino también a través de la radiografía de tórax, en lo que es el control de contactos, y en base a esto se decide si el paciente va en quimioprofilaxis o en tratamiento antituberculoso. Esto se capacitaba a todo el personal involucrado en los cursos realizados y además se enfatizaba en la vacunación con BCG, que si bien tenemos una cobertura de alrededor del 100%, se prioriza que se aplique la vacuna BCG antes del egreso del niño de la maternidad
para poder justamente asegurar una adecuada protección conferida por esta vacuna. Y otra de las cosas que también se implementó es tratar de buscar los sintomáticos respiratorios desde la consulta pediátrica. Cuando el niño asiste a los centros de salud o a los hospitales por presentar neumonía, bronquiolitis o cualquier infección respiratoria aguda, poder también interrogar si hay adultos con sintomáticos respiratorios o con sospecha de tuberculosis, porque muchas veces llegamos al diagnóstico de los adultos convivientes a través de el interrogatorio en los niños. Los cursos de capacitación regionales fue una de las herramientas que se emplearon. Otra de las herramientas que se emplearon fue incorporar la tuberculosis en todas las jornadas y congresos que realizó la Sociedad Argentina de Pediatría. La Sociedad Argentina de Pediatría tiene 17.000 socios y en todos los cursos, en todas las jornadas y congresos que se hicieron, pudiendo elegir varias alternativas de enfermedades o de patologías para mencionar, se decidió que la tuberculosis estuviera presente para poder justamente enfatizar que hay que continuar con el manejo de la tuberculosis en forma adecuada. Y se han realizado también material para educación de la comunidad. Muchas veces hay muchas dudas en lo que tiene que ver con la tuberculosis en las escuelas. Los docentes tienen mucha falta de información y cuando hay un caso de tuberculosis en un niño mayor de 10 años o en un adolescente que puede justamente ser bacilífero, hay mucha carencia, mucha necesidad de información por parte del personal de las escuelas y por lo tanto también se generó este tipo de materiales para poder justamente capacitar en esta área. Estas capacitaciones nos permitieron detectar las percepciones del personal de salud, las necesidades que habían en cada uno de los lugares donde se hicieron, poder fortalecer las unidades de atención primaria e incorporar la figura del trabajador social para poder realmente tener un trabajo integrado de todas las necesidades que tienen los niños con tuberculosis y sus familias. Hasta ahora hemos tenido logros. Logramos conocer la situación de la tuberculosis pediátrica en forma detallada, hemos podido elaborar guías y documentos en conjunto con el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis y la Sociedad de Pediatría, hemos llevado capacitación a las regiones prioritarias y pudimos hacer visible el problema en diferentes ámbitos. Tenemos muchas cosas pendientes, hay muchos lugares donde el acceso al estudio de contactos no es el adecuado, hay dificultades en lo que es la notificación de los resultados de tratamiento, hay una falta de información de lo que es la quimioprofilaxis y los estudios de contactos. Nos falta buscar estrategias creativas para facilitar la adherencia de nuestros pacientes y otra de las cosas que se propusieron en la iniciativa fue justamente generar investigación operativa para poder saber realmente cómo nos está yendo con todo esto que estamos haciendo. Todo esto está pendiente. La idea es seguir trabajando en conjunto la Sociedad de Pediatría con el Ministerio de Salud y otras áreas del Ministerio, no solo el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, para poder justamente continuar con toda esta iniciativa que está inserta dentro de lo que son los pilares que propone la Organización Mundial de la Salud para llegar a lograr el objetivo de ponerle fin a la tuberculosis y poder justamente entonces festejar como nosotros hacemos en el lugar a donde yo trabajo con nuestros pacientitos una vez que terminan los tratamientos y se curan de esta enfermedad. Muchas gracias. Pasar tiempo con nosotros y gracias a los oradores por las presentaciones fabulosas. Cubrimos varios diferentes ideas sobre cómo mejorar cosas en tuberculosis, desde teniendo más informes sobre farmacovigilancia y resistencia, a tener una manera sistemática para el diagnóstico de tuberculosis de niños, hasta la necesidad de apoyar a las familias durante un curso de tratamiento que es largo y difícil para niños y familias, y también la importancia de tener números buenos y tener epidemiología buena para ayudar con capacitando los programas para enseñar a otras personas que no hacen tuberculosis de pediatría infantil para reconocer que eso es un problema para nosotros. Muchísimas gracias y espero que ustedes van a tener una noche fabulosa. Gracias.